Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video correspondiente a la serie de derivadas y en esta ocasión veremos cómo derivar una función cosecante de x. Si nuestra función a derivar es la cosecante de x, su derivada se encuentra como la menos cosecante de x que multiplica a la cotangente de x. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la derivada de la cosecante como menos cosecante de x por la cotangente de x, un producto de dos funciones trigonométricas. Vamos a los ejemplos y vemos cómo podemos utilizar esta regla de derivación. Muy bien. Empezamos con esta primera función como la cosecante de 3x. Si nos fijamos, nuestra regla de derivación nos dice la cosecante de x, mientras que aquí tenemos un ángulo compuesto. Por lo tanto, tenemos que agregar un paso más. Y si has seguido los videos hasta el momento, pues sabrás que ese paso adicional hace referencia a la regla de la cadena. Así que procedamos a derivarlo. La derivada de esta función, es decir, f' de x, es igual. Derivada de cosecante. Copiamos exactamente igual nuestras funciones, incluido el signo menos. Así que tenemos la menos cosecante, el argumento permanece constante, esto no puede cambiar, y multiplicamos por la cotangente también del argumento, por la cotangente de 3x. Y una vez que tenemos este planteamiento, procedemos a realizar este paso adicional, que es encontrar la derivada de la función interna, del ángulo, del argumento. Es decir, simplemente aplicando la regla de la cadena. Por lo tanto, entonces nos quedaría f' de x es igual. Este signo menos lo colocamos como cosecante de 3x que multiplica a la cotangente también de 3x, y esto a su vez multiplicado por la derivada del argumento. Tenemos aquí la constante por una función, así que la derivada de esta función es igual a 3. Finalmente voy a colocar este 3 al principio de la expresión para que nos quede de la siguiente manera. La derivada entonces tenemos menos, colocamos en primera instancia el 3, luego multiplicado por la cosecante de 3x y a su vez por la cotangente de 3x. Y de esta forma muy sencilla, pues hemos encontrado la respuesta a este ejercicio. Procedamos con un siguiente ejemplo. Tenemos ahora la cosecante al cubo de x. Y como bien sabemos, este exponente afecta a toda la función trigonométrica, mas no a su argumento, porque el argumento permanece constante. Así que, como primer paso, voy a reescribir la función, aún no estoy derivando, reescribo la función como cosecante de x y todo esto elevamos a la tercera potencia, elevamos a un cubo, ¿de acuerdo? ¿Para qué conseguimos esto? Para tener una función elevado a una potencia. Así que su derivada se encuentra de la siguiente manera. En primer lugar, bajamos el exponente, escribimos la función interna, cosecante de x, y al exponente le restamos una unidad. Así que nos quedaría 2, 3 por la función elevado al cuadrado. Y al ser una función compuesta elevada a una potencia, nos queda multiplicar por la derivada de esta función interna, por la derivada de la cosecante de x. ¿Sí? Y en este paso tenemos planteada esta derivada que ya la podemos resolver de esta manera. Vamos a ello. f' de x, su derivada, entonces es igual a 3 cosecante al cuadrado. Toda la función cosecante está elevado al cuadrado como lo teníamos al principio. Así que lo voy a escribir nuevamente de esa manera. Cosecante al cuadrado de x y multiplicado por esta derivada. Mucho ojo aquí con los signos que utilicemos. Yo prefiero utilizar unos corchetes, pues así lo vemos bien y sobre todo no cometemos errores. Derivada de cosecante. En primer lugar tenemos menos cosecante de x que multiplica a la cotangente de x. Y de esta manera tenemos derivada esta función trigonométrica. Vamos al siguiente paso. f' de x es igual. ¿Qué les parece si colocamos este signo al principio de la expresión y nos quedaría menos 3 que multiplica a la cosecante al cuadrado por una cosecante?
¿Cómo podemos operar en este caso? Recordamos que si tengo un exponente, por ejemplo, elevado al cuadrado por otro exponente elevado a la primera potencia, para resolver esto escribimos la base y sumamos sus exponentes. 2 más 1 en este caso nos quedaría 3. Apliquemos este mismo concepto en esta expresión de las cosecantes, porque tenemos la misma base, así que escribimos esa base, el exponente 2. Aquí tenemos un exponente 1, que normalmente no se lo escribe, y tenemos entonces 2 más 1, 3 cosecante de x. Entonces, menos 3 cosecante al cubo de x. Y finalmente lo que nos queda es la cotangente de x. Y de esta manera tenemos resuelta la derivada de esta función. Y ya para finalizar, tenemos la derivada de estas dos funciones totalmente diferentes. Aunque parezcan iguales, son diferentes. En este caso, el argumento está elevado al cuadrado. El argumento, recordamos, siempre permanece constante. Mientras que por acá tenemos toda la expresión cosecante elevado al cuadrado. Empecemos con esta función. Vamos a la derivada. F' de x es igual. Tenemos aquí la derivada de la cosecante que se encuentra como menos cosecante del argumento que sabemos que no se toca y multiplicado por la cotangente también de x al cuadrado. Pero al ser una función compuesta, multiplicamos por la derivada de ese argumento, es decir, por la derivada, en este caso, de x al cuadrado. Y de esa manera tenemos planteada esta resolución. Vamos a ello. F' de x, su derivada, se encuentra menos cosecante de x al cuadrado, que multiplica a la cotangente de x al cuadrado, y esto a su vez por esta derivada. Esta derivada es igual a 2x, una función elevado a una potencia, bajamos la potencia, escribimos la función y restamos 1 a la potencia. 2 menos 1 es igual a 1, pues aquí ya no se coloca ese 1. Para finalizar este ejercicio muy sencillo, voy a colocar este factor, el factor de 2x, al principio, para que nos quede de la siguiente manera. F' de x es igual a menos, tenemos el factor, 2x, que multiplica a la cosecante de x al cuadrado y a su vez por la cotangente de x al cuadrado. Y tenemos resuelta ya esta función trigonométrica. Aquí está su derivada, aquí encontramos su respuesta. Veamos la diferencia con esta función. Para este caso, lo primero que tenemos que hacer es reescribir la función como f de x, cosecante de x, y todo esto se encuentra elevado al cuadrado. Tenemos entonces el caso de una función elevado a una potencia. ¿Cómo se la resuelve? F' de x es igual. Bajamos el exponente, escribimos la función, escribimos la cosecante de x y a la exponente le restamos 1. 2 menos 1 es igual a 1, que ya no se coloca, multiplicado por la derivada de esta función interna, por la derivada de la cosecante de x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos realizado este planteamiento. Vamos al siguiente paso en donde encontraremos esta derivada. F' de x es igual. Tenemos el 2 que multiplica a la cosecante de x. Y esto a su vez multiplicada por esta derivada, que fíjense, la tenemos aquí, tal cual, muy sencillita. Así que simplemente aplicamos la regla con mucho cuidado con el signo para saber que estamos multiplicando por esa función, ¿de acuerdo? Así que entonces nos quedaría menos la cosecante de x y esto multiplicado por la cotangente también de x. Y listo, tenemos derivada esta función. Para finalizar, vamos a reescribir estos términos de la siguiente manera. El signo menos, al estar multiplicando, lo voy a llevar al principio para que nos quede menos. Tenemos el 2 y se repite el caso. Cosecante por cosecante, misma base, así que escribimos esa base, cosecante,
1 por aquí, 1 aquí, sumamos los exponentes, nos quedaría 2, lo voy a resaltar, cosecante al cuadrado de x y finalmente multiplicado por la cotangente de x. Y de esta manera hemos encontrado la derivada de esta función y fíjense la diferencia con esta derivada. Dos procesos totalmente diferentes. Gracias por mirar este video. Si te ha sido de utilidad, te agradezco que dejes un me gusta, puedas realizar algún comentario y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Por aquí te dejo la lista completa de las derivadas por si le quieres echar un vistazo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.